Pantalla. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es el estudio completo de una función, por supuesto una función paramétrica, que vamos ahora más adelante a ver, pero primero lo que quise hacer fue organizar un poco, cuando estamos trabajando con funciones paramétricas, cuál sería el dato que probablemente puedan darte, y en caso de tener tal o cual dato, qué es lo que uno va a tener que hacer. La tabla esta no es imprescindible, ustedes siempre pueden razonar según la información que aporte el problema, cuáles serían los pasos a seguir, o sea, qué implicancia tienen. Por ejemplo, esto que yo tabulé en primer lugar, si vos me decís que la función tiene un extremo relativo en x igual 4, por ejemplo, o sea, un máximo y o mínimo relativo en x igual 4, ya sabemos que la derivada primera de la función tiene que estarse anulando en ese punto, es decir, en 4, ¿está? Y acá es lo que yo les marqué. Pero bueno, después tabulé toda una serie de posibles órdenes o datos. Lo que tienen que hacer es interpretar si realmente están de acuerdo con eso, y lo que tienen en la segunda columna, como pueden ver acá, sería qué es lo que tendrían que ir haciendo cuando la información que se les aporta es la que tienen entonces a la izquierda. Eso es un poco más bien como para organizar cómo trabajar frente a un problema de una función paramétrica. Acá después les puse, ¿existirá alguna otra información posible para determinar parámetros de una función? Y bueno, yo acá tabulé en estos 21 puntos, más o menos, cuáles son los datos que habitualmente pueden aportarte a la hora de trabajar con una función paramétrica y qué es lo que tenés que interpretar. Pero siempre estamos abiertos a que puedan presentarse otros tipos de datos dados y ustedes ahí tener que razonar simplemente qué es lo que estaría implicando. Bueno, vamos directamente hoy a trabajar en una nueva función paramétrica, que es esta que está aquí. Dicen, hallar el valor del parámetro b para que la función f de x igual e a la x más 2 por la raíz cuadrada de x2 más b presente tangente paralela al eje de la sí en x igual menos 3. Luego, como siempre, para el valor de b hallado, realizar el estudio analítico y la representación gráfica de la función. Entonces, vamos a concentrarnos en este primer punto. ¿Qué es lo que estaría significando el hecho de que la función presenta tangente paralela al eje de la sí por el punto de abscisa x igual menos 3? Bueno, si la función tiene una tangente vertical en x igual menos 3, ustedes recuerden que la pendiente de una recta tangente viene dado por la derivada primera de la función en ese punto. Para que la recta sea paralela al eje de la sí, esto implicaría que la recta está abriendo un ángulo de 90 grados. Si ustedes recuerdan que la pendiente de una recta se vincula con el ángulo de inclinación a través de la relación que dice que la pendiente m igual a la tangente de alfa, fíjense que la tangente de 90 grados en la calculadora te va a dar mat error, porque en realidad no existe. Entonces, si no existe la pendiente de la recta tangente a la curva en x igual menos 3, significa que la derivada primera en ese punto no puede existir, porque recuerden que la derivada primera les va a estar dando la pendiente de la recta tangente a la curva. Ergo, esto me lleva a plantear lo que les puse acá. Si la función presenta tangente vertical en x igual a, entonces la derivada primera no puede existir en ese punto. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es empezar por hallar la función derivada. Vamos a hallar primero lo que sería f' de x. Entonces, observen
que la operación fundamental que rige esta expresión es un producto. Así que lo que nosotros vamos a hacer es derivar esta expresión como el producto que es. Entonces sería la derivada del primero por el segundo más primero por la derivada del segundo. En este caso, la derivada del primero es un e a la u, es e a la u por u'. Luego copié la raíz, copié en este caso la exponencial, y la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 por la raíz por u'. Recuerden que la raíz cuadrada de u es 1 sobre 2 por la raíz de u por u'. Bien, sigo. Acá te queda lo mismo, la derivada del x más 2 es 1, copié la raíz, copié el exponencial, ¿tá? Acá la derivada del x2 más b será un 2x, por eso simplifico este 2 con este que está acá, ¿sí? Y luego ya reduje a común denominador, que sería la raíz. Por eso la raíz dividido el 1 que está acá abajo da la raíz. Todo esto se multiplica por la raíz, en definitiva es como si esta raíz quedara elevada a la 2, y luego esto dividido esto da 1, y por eso aquí queda la exponencial por la x. Bien, acá, como decíamos, la raíz se cancela con la potencia, y saqué el e a la x más 2 de factor común. Así que cuando lo saco de este primer término, solo queda el x2 más b, cuando lo saco de aquí, solo queda la x. Y en definitiva, esta sería la función derivada. Yendo entonces al hecho de que la derivada primera no debe existir en -3, para que por ahí pueda trazar una recta tangente a la curva paralela al eje de la xi, entonces, para que f' de -3 no exista, el denominador de esta expresión se debe de hacer 0, porque recuerden que si el denominador se anula, dividir por 0 no existe en matemática. Entonces yo cambié en este denominador la x por -3, acá es -3 a la 2 más b, eso tiene que anularse, sería que, recuerden, esto es 9 más b. La raíz cuadrada se anula si se anula lo de adentro, por eso pedí que el 9 más b sea 0, y de ahí despejé que nuestro parámetro tenía que ser -9. Entonces, repito, si vos querés que la función presente una recta tangente a la curva paralela al eje de la xi, una recta tangente a la curva abre con la horizontal un ángulo de 90, como la pendiente de esa recta tangente se vincula con el ángulo a través de la relación m igual tangente de alfa, recuerden que tangente de 90 no existe. Ergo, si la pendiente de la recta tangente te lo da la derivada en el punto, quien no debe existir es la derivada primera de la función en el punto de abscisa -3. Bueno, una vez determinado el valor del parámetro, entonces vamos a volver a esta función y vamos a cambiar la b por el -9 que obtuvimos. Y en definitiva esta pasa a ser la función a la cual le voy a tener que hacer el estudio completo. Primero voy a empezar por el dominio. Y si recuerdan que las funciones que tienen problemas de existencia son de 3 tipos, ¿tá? Fíjense que esta función, denominador que dependa del parámetro, la variable no tiene, logaritmos tampoco, pero sí presenta el problema de que hay una raíz de orden par. Entonces, recordando que una raíz de orden par existe solo si la cantidad subradical es mayor o igual que 0, entonces en este caso la raíz cuadrada del x2 menos 9 va a existir solo si el x2 menos 9 es mayor o igual que 0. Estudian esta inecuación, que ya tiene un 0 a un lado, determinan las raíces de lo que está en el primer miembro, sería +3 y -3, lo colocan sobre un eje real, arrancan de este lado con el signo del término de mayor grado, paso por una raíz simple cambio, paso por una raíz simple cambio.
y entonces las zonas de los mayores o iguales que 0 serían estas que están acá. Por lo tanto, la función va a existir siempre y cuando estés entre menos infinito y menos 3 incluido, o del 3 incluido a la derecha. Recuerden que esto ya me permite a mí ir a un par de ejes coordenados y entonces en este caso marcar toda una zona de no existencia que va a estar entre menos 3 y 3. La paridad y la imparidad. Bueno, f de menos x no es más que ir a la expresión de partida y cambiar todas las x por menos x. Y comparar la expresión contra la f original, en este caso son diferentes, y por lo tanto llegar a la conclusión de que tu función no va a ser par. ¿Qué significaba que la función no fuera par? No iba a ser su croquis simétrico con respecto al eje de ordenadas. Vamos a ver si es impar. Para eso determino menos f de menos x, o sea, un menos delante de toda la expresión que obtuviste en el renglón anterior. Y un menos delante de un producto le cambia el signo a uno de los dos factores. Yo lo dejé adelante de la exponencial, esta es la expresión que consigo, y cuando la comparo contra la f de x, obviamente veo que son diferentes. Así que la función no va a ser impar. Bien. Vamos a la continuidad. En el caso de la continuidad, lo que vamos a hacer es estudiar cómo se comporta la función cuando me arrimo, en este caso, a esas zonas de no existencia. O sea, cuando me arrimo voy a estudiar al menos 3 por izquierda y al 3 por derecha. No me puedo arrimar al 3 por izquierda porque no puedo entrar por una zona de no existencia y tampoco me puedo arrimar al menos 3 por derecha porque no puedo entrar por una zona de no existencia. Así que vuelvo a repetir, calculo el límite de la función cuando me arrimo al menos 3, por ejemplo, por izquierda. Bien, voy a la función y cambio todas las x por menos 3. Acá te quedaría e a la menos 1. Es 0,37, es un número positivo. Y acá esto se va a anular si vos tenés hecho el signo de esta expresión que se anula, ¿tá? Que era este, y ahora te estás arrimando al menos 3 por izquierda, entonces va a ser un 0 más. La raíz cuadrada de 0 más es 0 más, y 0 por cualquier número da 0, más por más da más. Luego, si me arrimo al 3 por derecha, recuerden, al 3 por derecha, lo mismo. Acá esto va a ser e a la 5, un número positivo. Esto se va a anular, pero si me arrimo al 3 por derecha va a ser un 0 más, raíz de 0 más es 0 más, 0 por cualquier número da 0, más por más da más. ¿Tá? Así que cuando me arrimo al menos 3, tanto por izquierda como por derecha, la función tiende a tomar el valor 0 en el eje de ordenadas. Ahora, una pequeña aclaración. Yo estoy estudiando los límites laterales, aunque en realidad no debería de haberlo hecho, porque la función existe en realidad en el menos 3 y en el 3. ¿Tá? Estos puntos pertenecen al dominio. Generalmente en la continuidad ustedes solamente estudian cómo se comportan la función cuando se arriman a esos puntos de no existencia. No sería este exactamente el caso, porque en realidad la función existe en el menos 3 y en el 3, pero de todas modos es bueno tener una idea de, digamos, poder afirmar o confirmar lo que ya venimos determinando por otros medios. Bueno, me voy ahora a los ceros y signos, voy a tomar esa función, era esta, la voy a igualar a 0 porque quiero determinar raíces. Recuerden que el e a la u no se anula nunca, es positivo. Así que para que este producto sea 0, quien tiene que hacerse 0 es el factor de la raíz. Y una raíz se anula si se hace 0 la cantidad subradical. Y eso nos llevaba a las raíces más 3 y menos 3, como decíamos. Teníamos toda esta zona
intermedia donde la función no existía. Ya nos permite esto saber que hay una raíz en -3 y una raíz en 3 para nuestra función, y que tanto del 3 a la derecha como del -3 a la izquierda, el gráfico se va a mantener por arriba del eje de abscisas. Bueno, ramas infinitas. Vamos al límite de la función cuando x tiende primero a más infinito. Expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Solamente cambio acá la x por más infinito, así que todo esto tiende a más infinito. E a la más infinito da más infinito. Luego aquí, expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, el 9 ni pesa frente al infinito, ¿tá? Entonces la raíz cuadrada de x2, recuerden, si trabajo con números positivos, como era este el caso, era x. Así que si cambiasen esa x por el valor de la tendencia, todo esto tiende a más infinito. Más infinito por más infinito da más infinito. Y en el caso del menos infinito, e a la menos infinito daba 0 más, menos infinito al cuadrado daba más infinito, o sea, esto te seguía dando más infinito. Igual está acá, la raíz cuadrada del x2 cuando trabajo con números negativos es menos x, y si cambias aquí por el valor de la tendencia, menos menos infinito daba más. Igual te queda un 0 por infinito que era indeterminado. ¿Cómo se resolvía la indeterminación del 0 por infinito? Cambio de variable. Pero el cambio de variable sugerido cuando la tendencia es ya infinita, en definitiva es cambiar un poco una letra por otra, en este caso atendiendo también al signo, hubiera sido que z fuera menos x para que el z quedara tendiendo al más infinito. Una manera un poquito más rápido de hacerlo en este caso sería por el artificio matemático. Y el artificio matemático lo que dice es que dejes la parte de la expresión que tiende a infinito quieta donde está, y al denominador de mi denominador, porque siempre puedo imaginar que tengo un denominador 1 de toda la expresión, pasa la parte que tiende a 0. Al hacerlo, esto tendía a más infinito, esto era un 0 más, 1 sobre 0 más ahora es más infinito, y transformábamos siempre al aplicar el artificio en una indeterminación del tipo infinito sobre infinito que terminábamos levantando por órdenes. Fíjense que esto en definitiva, por esta reducción, termina siendo una expresión polinómica, y esto era una exponencial. Gana la exponencial, que significa que va a llegar antes a su resultado, que es infinito. Entonces, en algún momento arriba todavía va rumbo al infinito, cuando abajo ya llegó. Entonces, en algún momento arriba es aún un número, cuando abajo te dio infinito. Y un número sobre infinito nos da 0. Siempre el signo por regla de signos, más dividido más, da más. Bien, nos vamos a la tabla de asíntotas, a la cual entrábamos según la RIA. Empecemos por el menos infinito, este que está acá, que te dio 0, o sea, un número. Si la rama infinita nos da un número, eso significa que hay una asíntota horizontal de ecuación igual el número, en este caso cuando me voy para el menos infinito. Luego, cuando calculé para el más, me dio más infinito, y eso implica calcular el m. Pero el m era el límite de f de x sobre x. Coloqué el f de x arriba, la x abajo. Recordé que la raíz cuadrada de x2 menos 9, cuando trabajo con números positivos, se reduce a una x. Puedo simplificar, termina quedándome solamente esto, y sería un más infinito. Recuerden que primero probé a ver si corría el equivalente, pero el equivalente con e es e a la u menos 1 cuando el u tiende a 0. El menos 1 era lo de menos, hacerlo aparecer, pero esto no tiende a 0. Bien, cuando el m te daba infinito, la tabla te decía que había una dirección asintótica paralela al eje de la psi, y ya te larga para afuera. Bueno, vamos a nuestra derivada primera.
la derivada primera, que tú me dirás, ya la tuve que hacer al principio. Bueno, la voy a volver a hacer igual porque la voy a usar a modo de chequear o verificar que no me equivoqué. Efectúo la derivada primera, obtengo esta expresión y lo que hago es volver a la derivada que hice originalmente, la que arrastraba el parámetro b, cambio el b por menos 9, o sea que acá quedaba x2 más x menos 9 arriba, y chequeo que sea la misma. ¿Ven? Y obviamente me quedó igual. Así que estoy seguro que por ahora voy bien. Vamos a los ceros y signos de nuestra derivada primera. Tenemos un numerador que es todo esto y un denominador que es la raíz. Para que este producto se anule, como esto no se va a anular, quien debe anularse es la cuadrática. Le aplico un báscara y obtengo estas dos raíces. Por lo tanto, coloco sobre un eje de abscisas las dos raíces del numerador, arranco a la derecha, porque es una expresión polinómica con el signo del término de mayor grado, y luego voy a nuestro denominador. Pero mi denominador, ya lo habíamos analizado cuando estudiamos el dominio, se anulaba en más 3 y menos 3, el signo era este, y la existencia de la raíz me había llevado a descartar la zona comprendida entre el menos 3 y más 3. Entonces, cuando yo vuelvo, digamos, a llevar todo a un solo eje, ¿tá? Esta zona se pierde, ¿tá? La del menos 3 al más 3 sería una zona de no existencia, y en lo que queda, lo que hago es rescatar la existencia de un máximo al que le determino coordenadas, como ustedes saben, esta sería la x de ese máximo. Voy a la función original a cambiar la x por este valor y a mí las cuentas me dieron esto. Después chequeen en todo caso las coordenadas que sean exactamente estas, y aquí tenemos para ubicar en nuestro par de ejes coordenados ese máximo. Recuerden que por lo menos es coherente, porque nosotros habíamos dicho que en definitiva en las zonas donde la función existe, su gráfico se mantiene siempre por arriba del eje de abscisas. Así que la ordenada es coherente que te haya dado positiva. Voy a la derivada segunda. Lo voy a tratar como un producto. Así que es la derivada del primero, e a la u por u', por el segundo, más el primero por la derivada de esto, que lo voy a hacer más adelante y obviamente tendré que verlo como un cociente. Así que acá esto me termina dando arriba esto que está aquí y abajo la raíz, dejo el exponencial como está y entro a derivar el cociente. Es la derivada del primero, que sería 2x más 1, por el segundo, menos primero, por la derivada del segundo, que recuerden que era 1 sobre 2 por la raíz por u'. Los dos se van a poder simplificar, abajo quedaba todo entre el segundo al cuadrado, ¿sí? Copié el primer término como está, la exponencial como la tenías, y lo que yo hice aquí fue llevar a común denominador, que obviamente los dos se fueron, es la raíz. Entonces, la raíz dividido 1 es la raíz, así que acá te quedará el 2x más 1 por la raíz al cuadrado, luego vendrá el menos, y acá era la raíz sobre la raíz es 1, así que te quedaba esto por x. Y en lugar de dividir todo entre la raíz al cuadrado, multipliqué por el inverso. ¿Está acá? Recuerden que se simplificaba la raíz con la potencia, por eso queda solo esto que está acá. Bien, copié el primer término, el segundo en definitiva, acá se cancela la raíz con la potencia, acá ya empecé a hacer esta distributiva, menos x3, menos x2, más 9x, ya fui cambiando los signos, y abajo es esto por esto, lo escribo. Bien, voy a llevar a un común denominador todo, ¿tá? O sea que va a ser la raíz por esto que está acá. Me faltó aquí copiarles, me faltó copiar la exponencial que saqué de factor común, ¿sí? Pero como no me afectaba, acá va la exponencial, acá va la exponencial, acá va la exponencial, que me la olvidé de copiar, ¿tá? Porque yo saqué la exponencial de factor común, y entonces era esto por el x2 menos 9 que le faltaba abajo, saqué la exponencial, esto quedaba igual,
ya había empezado a hacer aquí las distributivas, ¿ven? 2x3 menos 18x más x2 menos 9, y acá copiaba igual. Reduje lo que pude de términos semejantes y llegué a esto. Recuerden que acá falta anotar la exponencial que había sacado de factor común. Y le voy a hacer ceros y signos. En el numerador en realidad tenés esto y la exponencial que no te va a afectar porque no aporta raíces. Así que mi problema es hallar las raíces de esto. Me encontré con que era un polinomio de cuarto grado. ¿Cómo hallo las raíces de un polinomio de cuarto grado? Primero tratar de ver si tiene raíces evidentes. No me dio. Teorema de la raíz racional, las probables raíces enteras eran los divisores del término independiente, no me bajó por ninguna. Así que tuve que terminar haciendo un ábacos para conseguir por aproximación las raíces de este polinomio. Para hacer el ábacos, ¿se acuerdan que tienen que tener una resta de expresiones igualadas a 0 o lo que es mejor, igualdad de dos expresiones? Yo dejé el x4 más 2x3 juntos de un lado y pasé la cuadrática al otro. Le llamé a esto g, le llamé a esto h, tomé la función g para determinarle algunas cosas triviales como para poder bosquejarla. Sé que era una función polinómica, entonces termina teniendo cimas de valle o valles y montañas, o sea, hay que ver. Le determiné sus raíces, saqué el x3 de factor común, 0 triple y menos 2, 0 triple. Le determiné el signo, le determiné su derivada para ver dónde estaban esos extremos relativos, el signo de la derivada, y me dio así. O sea que tenía un mínimo en este lugar y luego siempre creciente. Le hallé las coordenadas a ese mínimo y me propuse bosquejar, acá está, es esta función que está acá, aparece medio en celeste, ¿está? Una raíz en menos 2 simple y en 0 triple, ¿está? Tenía un mínimo en este punto y bueno, luego pueden hacer una tabla de valores para dibujarla mejor. La otra era la cuadrática, le determiné raíces por Bhaskara, la derivada, para ubicar bien ese máximo, que igual era el vértice, también podrías haber determinado por coordenadas del vértice. Bueno, acá parece medio bordado, pero acá dice menos un medio. Le hice sus coordenadas, bueno, y sería esta otra que ven acá en lápiz. Así que los dos gráficos aparentemente se cortaban en estos dos puntos, R y T, que tanteé por el método de ábacos, continúa acá el tanteo, y llegué a este valor, y luego hice lo propio con el otro punto T, tanteé, acepté en este caso un error de más o menos 0.05, porque si no se me iba muy largo, y acá estaban las dos raíces detectadas para ese numerador. Quiere decir que este polinomio, que era de cuarto grado, recuerden, tendría 4 raíces, aparentemente solo 2 son reales y las otras 2 son imaginarias, porque solamente detectaste 2 cortes, ¿tá? 2 cortes. Bien, ese era el numerador, está acá. El denominador, en definitiva era lo que te había dado el signo de la raíz y después se incorporaba esto que tenía por raíces también más 3 y menos 3 y el signo era más, menos, más. Si quieren pueden hacer por un lado el signo de esto, por otro lado el signo de esto y luego un total para el denominador. Yo lo hice así y el total del denominador me dio esto. Respetando que si la raíz no existía entre menos 3 y más 3, ese producto también iba a seguir no existiendo. Luego hice el signo total y terminé teniendo este resultado, con esta zona de no existencia que se conserva y me hacía perder este valor. Así que hay un punto de inflexión en este lugar, al que le determiné su ordenada, su tangente, y bueno, la ordenada en el origen no existía porque te cae justo en medio de la zona de no existencia. Y cuando llevé todo a ese par de ejes coordenados, ven que por debajo del eje de abscisas no existía la función, teníamos esa asíntota horizontal hacia el menos infinito,
hacia el más se iba para acá, y acá agrandé para que quedara bien claro cómo había una tangente vertical por el punto de abscisa -3. ¿Ven? El dibujo tendía prácticamente a pegarse bien horizontal acá, como no se veía bien, le hice el zoom. Y ese sería el estudio de esa función. ¿Tá? Voy a ver si incluyo que acá, que no afectaba, me comí escribirles entonces en la derivada segunda la exponencial que había sacado de factor común. Acá falta la exponencial.